Hola a todos, bienvenido a otra de nuestras clases bíblicas. ¿Estás listo? Vamos a empezar. La clase de hoy se llama Jesús alimenta a más de 5,000 personas. Vamos a orar. Señor y Dios, a través de esta oración te expresamos nuestro amor y gratitud. Sí, te damos gracias por mostrar tu bondad hacia nosotros, al darnos a nuestra familia, amigos, alimentos y escuela. Pero sobre todo, gracias por Jesucristo. Ahora queremos aprender más de Jesús y por eso estudiaremos la Biblia. Enséñanos y guíanos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús y sus discípulos casi siempre viajaban juntos para predicar y hacer milagros por muchos lugares. Pero en algunas ocasiones, Jesús les ordenaba a sus discípulos que se separaran y fueran en pares o grupos pequeños a predicar de pueblo en pueblo. Y así, el mensaje de salvación podría llegar a más personas. Un día, los discípulos se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado mientras estuvieron separados predicando. Pero todos estaban muy cansados y no tenían tiempo ni para comer por hablar con tantas personas. Así que Jesús les dijo: vengan conmigo a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca para cruzar el mar de Galilea y se dirigieron a un lugar solitario. Pero muchas personas los vieron y los reconocieron desde todos los poblados y corrieron por tierra hasta el lugar donde se dirigía la barca y llegaron antes que ellos. Seguramente los discípulos pensaron: adiós a la oportunidad de descansar. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas y sanó a los que estaban enfermos. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar lejano y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó Jesús. Vayan a ver. ¿Sabías que en la Biblia podemos encontrar varios ejemplos de cosas que comían en los tiempos de Jesús? El pan era algo que no podía faltar en cualquier comida y era partido con las manos. Los pobres lo comían de cebada y los ricos de trigo. Se menciona en muchas ocasiones en la Biblia. Casi no comían carne, pero sí comían mucho pescado. En la Biblia se menciona que cuando Jesús resucitó, pidió de comer y se comió un pescado asado. Miel. En la Biblia se menciona que Juan el Bautista comía miel y unos insectos llamados langostas. Higos. Era una fruta muy común en ese tiempo y era una de las favoritas de Jesús. Aceitunas. Las comían solas y extraían el aceite para acompañar el pan. En la Biblia hay varios versículos que nos enseñan que debemos cuidar lo que comemos, y así lo hacían Jesús y sus discípulos. Primera a los Corintios 3:16 dice que nuestro cuerpo es templo de Dios y que el Espíritu Santo vive en nosotros. Así que debemos cuidar nuestro cuerpo de muchas formas, y cuidar lo que comemos es una de ellas. Volvamos a la historia. Jesús le había dicho a sus discípulos: vayan a ver cuántos panes tienen ustedes. Después de averiguarlo,
Andrés le dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente?, dijo Andrés. Entonces Jesús le mandó a sus discípulos que le pidieran a la gente que se sentaran por grupos sobre el pasto. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50 personas. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, oró y dio gracias. Luego partió los panes y los pescados, y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a todas las personas. Y entonces sucedió el milagro. Los panes ya no eran 5, se habían convertido en miles de panes. Comieron todos los que estaban ahí, hasta quedar satisfechos. Y al final, los discípulos recogieron en total 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Dice en la Biblia que ese día los que comieron fueron 5,000, sin contar a mujeres y niños, así que en realidad eran más de 5,000 personas. Cuando Jesús bajó de la barca y vio a toda la multitud, se preocupó por ellos, y después de enseñarles y sanarlos, lo siguió haciendo. Así es Dios con nosotros también. Nos observa, nos escucha y se preocupa por nosotros en todo momento. Gracias a Él, tenemos comida en nuestra casa, tenemos salud, una familia y principalmente lo tenemos a Él en nuestro corazón. Recuerda que siempre hay que ser agradecidos con todo lo que tenemos y que Dios nos ha dado. Pero también no olvides que Él siempre puede ayudarte cuando tengas alguna necesidad, como que te ayude en la escuela, que te sane cuando estás enfermo, o alguien de tu familia, o incluso que te ayude a ser más paciente y obediente con tus papás y hermanos. También hemos aprendido hoy que cuando parece que tenemos poco, el secreto está en ponerlo en manos de Jesús y Él lo bendecirá. Ahora, ¿sabes cómo podemos pedirle a Dios que nos ayude? Así es, a través de la oración. Siempre que vayas a pedirle a Dios algo, recuerda que primero hay que dar gracias por todo lo que ya tienes y que Él te ha dado. Y después, dile tu petición y Él te escuchará. Ahora es momento de hacerte unas preguntas. ¿Estás listo? Primera pregunta: ¿por qué cruzaron el mar de Galilea Jesús y sus discípulos? Opción A: porque había mucha gente del otro lado. Opción B: porque querían ir a descansar a un lugar solitario. Opción C: porque se acercaba una tormenta. Opción D: porque los llamaron a predicar en otro lugar. ¡Correcto! Cruzaron el mar para descansar en un lugar solitario. Siguiente pregunta: ¿quién dijo que no les iba a alcanzar para darles de comer a las personas? Opción A: Juan. Opción B: Tomás. Opción C: Mateo. Opción D: Felipe. ¡Correcto! Fue Felipe quien dijo que no les alcanzaría para darles de comer. Última pregunta: ¿qué era lo único que tenían para darle de comer a las personas? Opción A: 2 panes y 5 pescados. Opción B: 5 panes y 2 pescados. Opción C: 1 pan y 2 pescados. Opción D: 5 panes y 3 pescados. ¡Correcto! Lo único que tenían para darles de comer eran 5 panes y 2 pescados. Ahora vamos a aprender nuestro versículo de esta semana. Vamos a leerlo una vez juntos y después le vamos a borrar algunas palabras. Así que pon atención. A la cuenta de 3. 1,
2, 3. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. Juan 6:35. Muy bien. Ahora vamos a borrarle algunas palabras. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. Juan 6:35. ¡Vas muy bien! Vamos a borrar las últimas. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. Juan 6:35. ¡Muy bien! ¡Ya te lo sabes! Repásalo en la semana y no lo olvides. ¡Hasta la próxima!